Hola, hola, hola a todos mis preciosos suscriptores y a los que están llegando por primera vez a este rinconcito de Internet. ¡Qué alegría tenerlos por aquí, de verdad! Si son nuevos, pues bienvenidísimos sean. Y si ya son de la casa, saben que este espacio es para ustedes, para charlar, para compartir, y para enterarnos de todo lo que nos apasiona. Y hoy tenemos un tema que va a hacer vibrar los corazones. Sí, vamos a hablar de amor, de conexiones profundas, de esas personas que marcan un antes y un después en nuestras vidas. Y como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en las palabras de una de las actrices más queridas y admiradas del momento, nuestra talentosísima Ander Zell. ¿Están listos para descubrir qué es lo que ha revelado sobre una persona muy especial en su vida? Pues prepárense, porque lo que vamos a desentrañar hoy es realmente conmovedor y lleno de significado. Y antes de que se me olvide, si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, no olviden darle al botoncito de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. Que esta historia promete. Hoy vamos a explorar una faceta de Ande que va más allá de los sets de grabación y las alfombras rojas. Vamos a meternos un poquito en su mundo personal para entender el impacto que ciertas relaciones han tenido en su vida, específicamente, una relación que ha resonado con muchísima fuerza en el corazón de sus fans y que, al parecer, ha dejado una huella imborrable en el de ella también. Y es que recientemente Ande ha hablado con una honestidad y una emotividad que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Ha revelado que una persona en particular ha sido clave, esencial, fundamental en su vida, y adivinen quién es. Sí, Kerem Bürsin. Aunque ya ha pasado un tiempo desde que finalizaron su relación sentimental, la conexión entre ellos, al parecer, sigue siendo muy fuerte, pero de una manera diferente, una que trasciende el romance y se ubica en un plano de profundo respeto, cariño y gratitud. Es importante mencionar que esto no es un rumor o una especulación, no. Ande lo ha dicho con sus propias palabras en entrevistas y publicaciones que han recorrido el mundo. Y es precisamente en esas palabras donde vamos a profundizar hoy. Vamos a analizar cada matiz, cada detalle para entender la dimensión real de esta declaración. Y es que para muchas personas, Ande y Kerem eran la pareja ideal, un romance de ensueño que traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad. Su química en Senkalkapm era innegable, una chispa que encendió los corazones de millones de espectadores. Y aunque ese amor de telenovela llegó a su fin, la relación que ambos han construido, basada en el respeto y la admiración mutua, es algo que merece ser resaltado y celebrado. La manera en que Ande se refiere a Kerem, hablando de su importancia en su vida, no es casual. Es una muestra de madurez, de reconocimiento del impacto que alguien puede tener en nuestro crecimiento personal, incluso después de que el romance haya terminado. Es una lección de que el amor, en todas sus formas, puede dejar huellas profundas y positivas en nuestras vidas. Y es que ¿cuántas veces hemos visto relaciones que al terminar, quedan envueltas en rencores y resentimientos? La historia de Ande y Kerem es diferente, una prueba de que las personas pueden seguir siendo importantes en nuestras vidas, incluso cuando el camino que compartían se bifurca. Y es precisamente en esa diferencia donde reside la belleza y la profundidad de esta historia. Ahora, vamos a sumergirnos en las palabras exactas de Ande, esas que han resonado con tanta fuerza en el corazón de sus fans. En varias entrevistas ha expresado abiertamente el cariño y el respeto que siente por Kerem, destacando su apoyo y su influencia en su vida personal y profesional. No lo ha llamado su ex, no lo ha llamado un simple compañero de trabajo. Lo ha descrito como alguien que estará presente en su vida para siempre, como una persona que la ha marcado de manera indeleble. Y esto, mis queridos amigos, es algo muy especial. Es una declaración que va más allá de lo romántico, que habla de la conexión profunda que existe entre dos seres humanos que compartieron momentos importantes de sus vidas. Y es que en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras y superficiales, la historia de Ande y Kerem destaca por su autenticidad y su transparencia. No se esconden, no fingen, simplemente muestran el cariño que se tienen, sin importar el estado actual de su relación. Y eso, mis amigos, es algo que debemos admirar y celebrar. Es una lección de que la madurez y el respeto son fundamentales para construir relaciones significativas, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Ahora, pensemos un poco en la dinámica de su relación. Ande y Kerem no solo fueron compañeros de trabajo en Senkalkapm, sino que también compartieron momentos íntimos y personales.
Juntos vivieron el éxito de la serie, el cariño del público y, por supuesto, las dificultades y los desafíos que conlleva una relación. Y es precisamente en esos momentos donde se forjó el vínculo que hoy Ande destaca. No fue solo un romance de telenovela, fue una relación real, con sus altos y sus bajos, con sus risas y sus lágrimas. Y todo eso, sin duda, dejó una marca profunda en ambos. Y es que al final del día las personas que compartimos momentos significativos en nuestras vidas son las que nos ayudan a construir quiénes somos. Nos dan lecciones, nos enseñan, nos acompañan en nuestro crecimiento personal. Y eso es precisamente lo que parece haber ocurrido entre Ande y Kerem. Una relación que, aunque no funcionó en el plano romántico, dejó un legado de aprendizaje y crecimiento mutuo. Ahora bien, es importante destacar que la manera en que Ande se refiere a Kerem es sin ningún tipo de resentimiento o amargura. Sus palabras están cargadas de cariño, respeto y gratitud. No hay una pizca de rencor en sus declaraciones, lo cual habla de una gran madurez emocional. Y es que a veces es fácil caer en el resentimiento cuando una relación termina, pero Ande ha demostrado que se puede elegir un camino diferente, uno en el que se valora lo positivo que se vivió y se deja ir lo que ya no es. Y esta es una lección que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Es importante aprender a cerrar ciclos de manera sana, sin guardar rencor ni resentimiento, sino valorando las lecciones que hemos aprendido y el crecimiento que hemos experimentado. Y Ande en este caso nos da un gran ejemplo de cómo hacerlo. Además, la forma en que Ande habla de Kerem también revela la importancia que él ha tenido en su desarrollo profesional. Recordemos que ambos trabajaron juntos en un proyecto que les catapultó a la fama internacional. Compartieron largas jornadas de grabación, enfrentaron desafíos juntos y, sin duda, aprendieron mucho el uno del otro. Y es precisamente esa experiencia compartida lo que ha forjado una conexión tan especial entre ellos. La manera en que se apoyaron mutuamente, la forma en que se complementaron en el trabajo y la manera en que crecieron juntos como artistas, todo esto ha contribuido a fortalecer el vínculo que hoy Ande reconoce públicamente. Y es que a veces las relaciones que construimos en el ámbito laboral pueden ser tan significativas como las relaciones personales. Compartimos muchas horas con nuestros compañeros de trabajo, vivimos experiencias intensas juntos y, en muchos casos, formamos lazos que perduran en el tiempo. Y la historia de Ande y Kerem es un claro ejemplo de ello. Es una historia que nos recuerda que las relaciones pueden trascender el romance y convertirse en vínculos de amistad y compañerismo que son igualmente valiosos. Y ahora hablemos de la reacción de los fans ante estas declaraciones. Como era de esperar, las palabras de Ande han generado una gran oleada de comentarios y reacciones en las redes sociales. Muchos fans se han conmovido con la honestidad y la emotividad de sus declaraciones, expresando su admiración por la madurez y el respeto con el que se refiere a Kerem. Han destacado la belleza de su relación, una relación que, aunque no sea romántica, sigue siendo muy significativa para ambos. Y es que al final del día, los fans son una parte fundamental de la historia de Ande y Kerem. Ellos fueron los que se enamoraron de su química en la pantalla, los que apoyaron su relación y los que a día de hoy, siguen admirando la conexión especial que existe entre ellos. Y es precisamente por esta razón que las declaraciones de Ande tienen tanta importancia. No solo son palabras dirigidas a Kerem, sino también a todos aquellos que han seguido su historia de cerca. Son palabras que demuestran que el amor puede tomar diferentes formas y que las relaciones pueden trascender el tiempo y el espacio. Y es que en el mundo del entretenimiento, donde la vida de las celebridades es constantemente observada y juzgada, la historia de Ande y Kerem destaca por su autenticidad y su transparencia. No se esconden, no fingen, simplemente se muestran tal como son, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y esta honestidad es precisamente lo que ha conquistado el corazón de tantos fans alrededor del mundo. Y ahora, vamos a hablar un poco sobre el impacto que esto tiene en la narrativa de su carrera. Las declaraciones de Ande, al ser tan sinceras y emotivas, han reforzado su imagen como una persona auténtica, madura y genuina. No es una celebridad que se esconda detrás de una fachada, sino una mujer que muestra su corazón abiertamente. Y esta autenticidad es precisamente lo que la hace tan especial y admirada por sus fans. Y es que al final del día, las personas nos conectamos con aquellas que se muestran tal como son, con sus imperfecciones y sus vulnerabilidades. Y Ande, al hablar de Kerem con tanta honestidad, nos muestra esa faceta de su personalidad que la hace tan cercana y querida.
Además, estas declaraciones también han generado una reflexión sobre la naturaleza de las relaciones humanas. Nos han recordado que las personas que pasan por nuestras vidas, incluso aquellas con las que hemos tenido relaciones sentimentales, pueden dejar huellas imborrables y seguir siendo importantes para nosotros. Y esto es algo que muchas personas pueden entender, ya que en mayor o menor medida, todos hemos vivido experiencias similares. Y es que al final del día, las relaciones humanas son complejas y diversas, y no todas tienen que seguir el mismo patrón. Lo importante es que sean relaciones significativas, que nos aporten algo positivo y que nos ayuden a crecer como personas. Y la relación de Andy y Kerem, aunque no sea romántica, parece cumplir todos estos requisitos. Es una relación que se basa en el respeto mutuo, la admiración y el cariño, y que, sin duda, ha dejado una huella profunda en ambos. Ahora bien, es importante recalcar que Andy nunca ha dado a entender que exista la posibilidad de una reconciliación romántica con Kerem. Sus palabras siempre han estado enmarcadas en el respeto y la admiración, pero no en el anhelo de volver a estar juntos como pareja. Y esto es importante tenerlo en cuenta para evitar interpretaciones erróneas o falsas expectativas. Lo que Andy ha querido transmitir es que Kerem seguirá siendo una persona importante en su vida, pero de una manera diferente, una manera que trasciende el romance y se ubica en el plano de la amistad y el compañerismo. Y es precisamente en esta claridad donde reside la madurez y la inteligencia emocional de Andy. Ha sabido cerrar un ciclo de manera sana, sin guardar rencores ni alimentar falsas esperanzas, y ha dejado claro que es posible tener relaciones significativas con personas que han sido importantes en nuestras vidas, incluso después de que la llama del romance se haya apagado. Y esta es una lección muy valiosa para todos. Y ahora, quiero hablar un poco sobre cómo esta historia nos inspira. La historia de Andy y Kerem nos muestra que es posible construir relaciones sólidas y significativas, incluso después de una ruptura. Nos recuerda que las personas que pasan por nuestras vidas pueden dejar huellas imborrables y que es importante valorar los momentos compartidos y las lecciones aprendidas. Nos enseña que la madurez y el respeto son fundamentales para construir relaciones sanas y duraderas, independientemente del tipo de relación que sea. Nos muestra que el amor puede tomar diferentes formas y que las relaciones pueden trascender el tiempo y el espacio. Y sobre todo nos inspira a ser más honestos, auténticos y genuinos en nuestras relaciones con los demás. Nos anima a valorar las conexiones humanas y a construir vínculos basados en el respeto, el cariño y la admiración mutua. Y es que al final del día, las relaciones humanas son lo que le da sentido a nuestras vidas. Son las que nos acompañan en nuestro camino, las que nos ayudan a crecer, las que nos hacen sentir vivos. Y es por eso que debemos cuidarlas y valorarlas. Y la historia de Andy y Kerem es un ejemplo de cómo hacerlo, una inspiración para todos nosotros. Y es que al final del día, la manera en que nos relacionamos con los demás es lo que define nuestra vida. Y Andy, con sus palabras y sus acciones, nos da un ejemplo de cómo construir relaciones significativas y duraderas. Nos muestra que es posible ser honestos y auténticos, que es posible perdonar y dejar ir, y que es posible construir relaciones basadas en el respeto y el cariño, incluso después de que el amor romántico se haya acabado. Y esta, mis queridos amigos, es la lección más importante que podemos sacar de esta historia. Y bueno, mis queridísimos amigos, llegamos al final de este vídeo, que espero les haya encantado tanto como a mí prepararlo. Hoy nos sumergimos en las profundas palabras de Ander Zell, quien reveló el papel fundamental que Kerem Bürsin ha jugado en su vida. Hemos visto cómo una relación, que alguna vez fue un romance de ensueño para muchos, ha evolucionado en algo aún más especial, un vínculo de respeto, cariño y gratitud mutua. Hemos aprendido que las relaciones humanas son complejas y que a veces, las personas que han pasado por nuestras vidas dejan huellas imborrables, incluso después de que el romance se haya terminado. Hemos reflexionado sobre la importancia de la madurez emocional, del respeto, del cariño y de la honestidad en nuestras relaciones. Y hemos visto cómo Andy, con sus palabras y su ejemplo, nos inspira a construir vínculos más significativos y duraderos. Así que no lo olviden, el amor puede tomar muchas formas y las relaciones pueden trascender el tiempo y el espacio. Lo importante es que sean relaciones que nos aporten algo positivo y que nos ayuden a crecer como personas. Y si han llegado hasta aquí, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta reflexión. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que les aporte valor.
Por favor, déjenme saber en los comentarios qué les pareció este vídeo. ¿Qué opinan de la relación de Hande y Kerem? ¿Qué les ha enseñado esta historia? ¿Han vivido experiencias similares? Me encantaría leerlos. Sus comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a mejorar cada día. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que se unan a esta hermosa comunidad. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que hace posible que este canal siga creciendo y trayendo contenido de calidad para todos ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos virtuales. Hasta la próxima.